Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y si por favor, la grabación, si ya estamos comenzando. Nos encontramos entonces para esta sustentación del trabajo de investigación que ya les voy a presentar. Inicialmente, Geraldine es una estudiante de la segunda cohorte de la maestría. Muy rápidamente recordarles, nuestra maestría es la maestría en intervención social, que hace parte del Departamento de Trabajo Social, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. En las tres cortes que hemos tenido en el programa, nacimos en el 2018, nuestra maestría se ha enfocado especialmente hacia los temas de posconflicto y paz, y allí pues nos hemos ocupado fundamentalmente de pensar el conflicto armado, de pensar las formas de construcción de paz, de pensar las paces desde una perspectiva plural, no solamente desde la concepción liberal hegemónica de la paz. Nuestra maestría concibe la intervención social como aquellos procesos de investigación que no solamente buscan comprender una realidad, sino que buscan generar procesos de incidencia en ella desde distintas ópticas y perspectivas, y en ese sentido buscamos la formación de profesionales críticos que tengan capacidad tanto para desarrollar procesos de investigación como procesos de intervención y de creación que enfrenten los problemas que demandan las sociedades contemporáneas desde perspectivas que vinculen los problemas locales, regionales, nacionales y latinoamericanos. Nuestra maestría está liderada o está jalonada por 6 grupos de investigación de la facultad: cultura política y desarrollo social, género, subjetividad y sociedad, estudios interculturales y decoloniales, dentro de la cual ha estado justamente enmarcado el trabajo de Geraldine y de su asesora, quien ya presentaré, psicología social y subjetividades, medio ambiente y sociedad, y el grupo de investigación en intervención social. Esta, como ya lo dije, ha sido una apuesta tanto de los grupos de investigación como del departamento, que surge justamente en el momento del acuerdo de paz como una forma de vinculación activa desde la academia a lo que ha sido este proceso. Y esta participación la hemos hecho a partir de 4 líneas de investigación: memoria, territorio y resistencias, feminismos, género y disidencias sexuales, diversidad, interculturalidad y decolonialidad, y ciudadanías, organizaciones sociales, Estado y políticas sociales. Y siendo así, tengo el gusto entonces de presentar a Geraldine Peña Peña, quien es trabajadora social de la Universidad de Antioquia. Ella ha estado... se ha movido realmente en el desarrollo del proceso entre la línea de diversidad, interculturalidad y decolonialidad, pero finalmente, digamos, su proyecto se ha decantado por la línea de ciudadanías, organizaciones sociales, Estado y políticas públicas, seguro desde perspectivas interculturales y decoloniales, pero es allí donde se ha inscrito. Y hoy nos presenta la sistematización de la experiencia de la Mesa por la No Violencia Comuna 9, Buenos Aires, Territorio de Paz, 2020-2024. Como lo he planteado, la estudiante ha sido acompañada como director de tesis por el profesor Gerardo Vázquez Arenas, quien es doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Su trayectoria se ha centrado en los estudios de paz, conflicto, interculturalidad y pensamiento decolonial, con un especial interés en formas alternativas de construir paz desde los territorios, las comunidades y los saberes que históricamente han sido subalternizados. Su trabajo ha cuestionado las concepciones hegemónicas e institucionales de la paz, que han estado, como lo planteaba ahora, especialmente ancladas a los modelos liberales, eurocéntricos y funcionales, proponiendo desde su mirada unas paces desde otras miradas, como las decoloniales, las interculturales y las comunitarias, y en ese campo pues ha desarrollado distintos procesos de investigación sobre asuntos como la racialización de la violencia, el pensamiento sobre las paces, las experiencias comunitarias, las relaciones con el territorio, la soberanía alimentaria, el buen vivir y el vivir sabroso. Tenemos como jurados, siempre tenemos, digamos, un jurado externo y un interno. Como jurado externo nos acompaña el profesor Diego Herrera, quien es investigador y defensor de derechos humanos y líder social en el país, trabajador social y magíster en educación del CINDE. Se desempeña como coordinador de paz de la Corporación Viva la Ciudadanía, desde donde se ha destacado por su impulso a los procesos de paz urbana y al diálogo sociojurídico en Medellín y en el Valle de Aburrá. Su trabajo se centra en el análisis del conflicto armado, la memoria histórica y la protección de los derechos humanos.
Algunas, digamos, de sus participaciones en la sociedad civil: ha sido investigador y miembro de la Junta Directiva y presidente del Instituto Popular de Capacitación IPC, y entre 2020 y 2021 ocupó el cargo de subsecretario de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. También ha sido docente de la Universidad de Antioquia. Y tenemos como jurado interno al profesor Hugo Alexander Villa, quien es trabajador social de la Universidad de Antioquia, también magíster en Educación y Desarrollo Humano del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud. Se desempeña como docente ocasional de tiempo completo, adscrito al Departamento de Trabajo Social. Es integrante del Grupo de Investigación en Estudios Interculturales y Decoloniales, desde donde se ha ocupado de las perspectivas críticas y alternativas al desarrollo convencional. También se ha interesado por las memorias comunitarias y su relación con la paz territorial, con amplia trayectoria en el acompañamiento de comunidades para la reconstrucción de la memoria histórica, del conflicto y de las iniciativas locales de paz. Agradecemos al profesor Hugo y al profesor Diego por la labor que han realizado en la evaluación de este trabajo. Finalmente, les comparto cuál será nuestra ruta de sustentación. Primero tendremos la presentación de los resultados por parte de la estudiante, para lo cual tienes 30 minutos, Geraldine. Te solicitamos mucho el juicio con ese tiempo. Luego tendremos la intervención de los jurados y las respuestas que hagas a las preguntas de los jurados. Para esta fase tenemos 30 minutos. Les recomendamos que cada jurado se tome 10 minutos y luego tú tengas otros 10 minutos para tus respuestas. Luego de eso tenemos la intervención del director de la investigación, el profesor Gerardo, también 10 minutos. En ese momento les vamos a pedir que las personas que están en sala se retiren, y a quienes están conectadas, que se queden allí. Pasaremos a una sala privada para la deliberación de los resultados de la evaluación, y finalmente les invitaremos de nuevo a pasar para hacer la lectura del acta, y con eso cerramos nuestra sesión. Hay claridad en ello sobre nuestra ruta. Listo, muy bien. No siendo más, Geraldine, toda la suerte y la buena energía para este espacio. Gracias, profe Pablo. Bueno, buenos días. Ya el profe Pablo nos presentó. Sin embargo, antes de iniciar quisiera hacer un agradecimiento y resaltar que esta sistematización es el resultado de un proceso colectivo, y en ese sentido agradecer al equipo de sistematización que hoy me acompaña aquí, que está Elkin de Jesús Grisales, Franklin Emilio de Guisa Álvarez, Ricardo Antonio López, que todavía no ha llegado, y también está nuestro compañero Carlos, que nos estuvo acompañando durante todo el proceso. También quiero agradecer al profesor Gerardo por su confianza y acompañamiento a este proceso, y resaltar también de los jurados Hugo Villa y Diego Herrera, porque sin duda la lectura atenta y crítica que hicieron de mi tesis permitió que hubieran mejoras significativas como en su versión final, desde las precisiones contextuales y conceptuales que pudieron realizar al proceso. En ese sentido, les voy a presentar hoy entonces los objetivos de la investigación, los principales puntos de partida, los resultados que surgen a partir del análisis de la experiencia, y también algunos aportes que hace la experiencia para pensarnos la realidad social. Para empezar, voy entonces... Ahí olvidé cómo se oculta este pedacito. Bueno, igual les puedo decir el objetivo. El objetivo de esta investigación fue sistematizar la experiencia de la Mesa por la No Violencia entre los años 2020 y 2024, con el fin de comprenderla, reflexionarla y construir aprendizajes que nos permitieran fortalecer su práctica organizativa y sus aportes a la construcción de paz. En ese sentido nos planteamos 4 objetivos específicos: poder comprender el contexto y el surgimiento de la mesa, poder recuperar el proceso vivido, analizar críticamente la experiencia y finalmente diseñar una propuesta de intervención social, que es la proyección de esos aprendizajes que construimos en el marco del proceso. Estos objetivos se materializaron o se desarrollaron a partir de 4 fases que acompañaron el proceso metodológico. Estas 4 fases hacen parte
de los momentos de la sistematización de experiencias propuesta por Oscar Jara y que veremos más adelante. Estos objetivos desarrollados, digamos, a partir de estos momentos de la sistematización permitieron ordenar los capítulos y la estructura final de la tesis. Lo que quise mostrar en este gráfico es precisamente cómo se articularon tanto los objetivos como con el camino metodológico desarrollado y los logros que alcanzamos en el proceso. Bueno, como señala Juan Pablo Puentes, es indispensable desde un punto de vista ético hacer explícitos los puntos de partida desde los cuales investigamos. Los puntos de partida no son un asunto meramente académico, sino que reflejan también un posicionamiento político y humano frente a la forma como comprendemos la realidad social, en este caso, en la forma como construimos conocimiento y cómo nos relacionamos. En ese sentido, esta investigación se sitúa en un contexto de violencias persistentes y de disputas por el sentido de la paz. Frente a concepciones que han estado basadas en la seguridad y la gobernabilidad, partimos de la idea de que la paz se construye también desde prácticas comunitarias, de no violencia, resistencia y sobre todo desde apuestas locales. Desde una perspectiva ético-política, esta investigación se sitúa o asume más bien una ética situada que apuesta por la construcción colectiva de conocimientos y en ese sentido reconoce a los protagonistas de la experiencia como sujetos de saber. Esto se refleja en el texto escrito de la tesis, haciendo explícitos los lugares de enunciación a través del uso de la primera persona plural y singular. Desde perspectivas críticas y epistemologías del sur, también retomamos como conceptos sensibilizadores, práctica social, no violencia y paz, y posteriormente emergieron categorías como paradigma transicional y memoria colectiva que nos permitieron ampliar la comprensión de la experiencia. Desde el punto de vista metodológico, esta investigación se inscribe en el paradigma sociocrítico con un enfoque cualitativo, donde la sistematización de experiencias se asume como modalidad de investigación, que además concibe la realidad social como algo inacabado y que es susceptible de transformación, una transformación que ocurre cuando podemos reflexionar sobre lo que hacemos. A partir de estos fundamentos que soportan la propuesta, les vamos a compartir la ruta metodológica que transitamos, en coherencia también con la forma en que se construyó la sistematización. El video que les vamos a presentar es un intento también porque esta sustentación reflejará también las múltiples voces de quienes hicimos parte del proceso. La Mesa por la No Violencia, Buenos Aires Territorio de Paz, nació en el año 2020, en medio de la pandemia, en la Comuna 9 de Medellín. Está conformada por personas con trayectorias de vida profundamente diversas, excombatientes, líderes sociales y personas provenientes de la fuerza pública, que hoy se encuentran alrededor de una apuesta compartida por la no violencia. Esta sistematización surge de una necesidad que identificamos como organización. No contábamos con una memoria escrita sobre nuestra experiencia organizativa. También queríamos aportar a los relatos sobre el conflicto armado y la paz en Medellín desde las particularidades de la Comuna 9 Buenos Aires y desde nuestras trayectorias de vida diversas, algunas atravesadas por el conflicto armado y otras por procesos pacifistas de defensa de los derechos humanos. Este proceso fue entonces una oportunidad para reconstruir nuestra memoria y aportar desde nuestra propia experiencia a las reflexiones en torno a la construcción de paz desde lo local. Este proceso inició con recorridos territoriales por la comuna, pues conversaciones informales, entrevistas y encuentros con amigos, pues recolección
nada del rey, pero nosotros no queríamos una investigación sobre nosotros, sino con nosotros. Por eso conformamos un equipo de sistematización basado en la confianza, el diálogo y la responsabilidad. Y un tema pues también del humor, de lo que hacemos. Cuando comenzamos a reconstruir nuestra historia, hicimos consciente que contamos con poco registro sobre lo que hacemos. Por eso acudimos a fotografías, publicaciones en redes sociales, relatos orales y ejercicios colectivos de memoria. La reconstrucción histórica exige más encuentro y más tiempo de lo que nos imaginábamos, y una participación activa de todo el equipo. La reflexión colectiva permitió interpretar nuestra experiencia y profundizar en temas como la paz, la no violencia y la trayectoria de la mesa. Reconocimos nuestra fortaleza como colectivo, pero también los retos que tenemos para continuar aportando a la construcción de paz. Para esta fase de análisis tuvimos encuentros de diálogo de saberes, encuentros de validación participativa y elaboramos una matriz categorial. Revisamos conjuntamente los hallazgos y los avances de escritura. El proceso permitió construir propuestas concretas para fortalecer la mesa, fortalecer la cohesión interna, preservar la memoria organizativa y reconocer los saberes propios como la base de nuestra práctica social. Además, en medio de una crisis organizativa, la sistematización también fortaleció nuestros vínculos y nuestra capacidad de proyectarnos colectivamente. Pues más que una decisión técnica, esta sistematización fue una experiencia de encuentro y pues nos permitió reconstruir nuestra historia, volver a reconocer nuestras diferencias y reafirmar la no violencia con una apuesta ética y comunitaria, la conversación, la memoria introspectiva, por medio del camino metodológico que hizo posible este proceso. Y sobre todo también el respeto a la diferencia de quiénes somos, de quiénes éramos y hacia dónde vamos. Bueno, digamos que ya con estas claridades frente a cómo llegamos aquí, quería compartirles lo que la sistematización nos permite decir de la experiencia de la mesa. En ese sentido, la sistematización nos permite comprender que la experiencia de la mesa no se puede explicar desde un único elemento, ¿cierto? En ese sentido, lo que encontramos fue una trama de relaciones entre estas 6 dimensiones: contexto, sujetos, referentes, contenidos, intencionalidades y metodologías, que al interactuar entre ellas y estar relacionadas, nos permiten como hablar de unos hallazgos centrales para sintetizar algunos aspectos sobre la experiencia de la mesa. Un primer hallazgo tiene que ver con la reconciliación. Los sujetos que hacen parte de la experiencia de la mesa, como ya lo vimos también en el video, está atravesada por distintas trayectorias asociadas al conflicto. En sí mismo, digamos que sus trayectorias de vida no explicarían el concepto de reconciliación, sino que tienen precisamente sentido en la medida en que se enmarcan en un contexto de múltiples transiciones hacia la paz y también de violencias que han persistido en el tiempo. También ha sido una experiencia de reconciliación desde lo local, que se ha sostenido en referentes que han aportado el diálogo y el reconocimiento mutuo para su sostenimiento. Otro de los aspectos que nos permite identificar la sistematización es que si bien la mesa se ha nutrido de referentes externos, como el programa de alternativas a la violencia, que surge en Estados Unidos y que ha sido un referente muy significativo para la mesa, la sistematización también nos permitió comprender que los sujetos que integran la mesa tienen capacidades, saberes y trayectorias que tienen todo el potencial para poder fundamentar una metodología propia, que es uno de los principales hallazgos de la sistematización. Un tercer elemento tiene que ver con la apuesta territorial de construcción de paz de la mesa y que se concreta en esa idea de Comuna 9 como territorio de paz.
Esta idea está inspirada en uno de los referentes también de la mesa, que es la Mesa Permanente de Teusaquillo de Bogotá, de donde tomaron la noción de territorio de paz, y que esta concepción, digamos que se materializa en un horizonte ético-político que asume la mesa frente a cómo concibe su territorio, y más que hablar de una idea de paz en lo abstracto, digamos que hablar de la Comuna 9 como un territorio de paz, como intencionalidad, hace que sea una apuesta concreta por transformar su entorno inmediato. Tenemos un cuarto hallazgo que tiene que ver con los desafíos metodológicos. La sistematización nos permitió reconocer que la mesa en los últimos años había aumentado su participación en diversos escenarios y agendas de ciudad que hicieron que las acciones propias fueran disminuyendo. También nos permitió identificar al interior del colectivo una sensación de que a veces trabajaban como ruedas sueltas. Y en ese sentido, los desafíos metodológicos que nos plantean están en términos de fortalecer su organización interna, de desarrollar una metodología propia y sobre todo de ganar autonomía frente a las acciones que realizan en el territorio, aún en las demandas del contexto actual y las agendas de ciudad que proponen el tema de la paz. Estos asuntos que identificamos también como retos dentro de la sistematización fueron retomados en la propuesta de intervención social, que se plantean como una continuidad precisamente del ejercicio de sistematización. Finalmente, hay un último hallazgo que tiene que ver con la no violencia, como aparece dentro de la experiencia, y es precisamente que la no violencia es el eje articulador de todos estos componentes de la experiencia. En ese sentido, no es un elemento más dentro de este gráfico, sino que es el hilo que conecta y le da sentido a todos los componentes que conforman la experiencia de la mesa. Ya para ir cerrando, quisiera compartirles qué nos dice la experiencia de la mesa más allá de sí misma. En ese sentido, quisiera empezar planteando que la experiencia de la mesa nos permite repensar el contexto transicional colombiano desde prácticas comunitarias de reparación, que trascienden los marcos institucionales y jurídicos al ampliar la noción de sujeto de reparación, incluyendo la comuna y sus habitantes. Es una reparación que se entiende entonces como una práctica situada, que se sostiene en una ética comunitaria del cuidado y que se refleja en la responsabilidad frente a los daños causados, una conciencia frente a ellos y un compromiso por no reproducirlos en el presente. Es también una reparación que se visibiliza en la forma de sostener los vínculos en un contexto que está marcado por violencias persistentes. Otro de los asuntos tiene que ver que la experiencia de la mesa encarna en una escala local una de las apuestas más complejas del proceso transicional, y es poder generar espacios de diálogo donde participen más de dos actores que hayan estado vinculados al conflicto o a la construcción de paz. Y en ese sentido, la mesa, desde su experiencia, nos permite como comprender ese objetivo desde una dimensión local. Ahí es donde propongo que pudiéramos comprender la experiencia de la mesa como una apuesta transicional desde lo local. Otro de los aspectos que nos permite reflexionar la experiencia de la mesa es en términos de las memorias. La experiencia de la mesa mostró que las memorias sobre el conflicto armado y la construcción de paz en la Comuna 9 no se agotan en los registros oficiales, y en ese sentido moviliza narrativas que son alternativas frente a la vivencia del conflicto y la construcción de paz en la comuna, recupera lugares de memoria que han sido invisibilizados y realiza acciones que pueden considerarse como prácticas de memoria. En ese sentido, uno de los principales aportes es poder pensar la organización comunitaria como una práctica de memoria en sí misma,
¿Qué quiere decir esto? Que también hacemos memoria cuando decidimos organizarnos colectivamente para resignificar el pasado, actuar en el presente y proyectarnos hacia futuros posibles. Otra de las cosas que aporta la experiencia en términos de comprender la paz es que precisamente no hay una única definición para comprender la paz. También esta experiencia nos permitió entender que en esa búsqueda de una definición común de la paz estamos dejando de lado la potencia de esa diversidad de concepciones que pueden haber frente al tema de la paz. Adicionalmente, la paz se entiende desde la experiencia de los sujetos de la mesa, profundamente relacionada con no reproducir los daños sufridos, con reconocer la dignidad del otro, aún en la diferencia, y en tramitar los conflictos de una manera en que no generemos más daños. La paz, entonces, desde esta experiencia, no se construye después de la violencia, sino que se construye en medio de ella, en esos espacios cotidianos donde buscamos formas de recrear y de relacionarnos de maneras distintas. La no violencia en este escenario y desde la experiencia se comprende entonces como una práctica que ha permitido a la mesa aportar a la construcción de paz territorial. Finalmente, desde mi reflexión como trabajadora social, pienso que esta investigación reafirmó una convicción que es propia del trabajo social, y es pensar que la investigación y la intervención no son procesos separados, sino que son coconstitutivos. Pienso que la sistematización de experiencias hizo especialmente visible esa relación como modalidad de investigación. Y en ese sentido, no solo construimos conocimiento en este proceso, sino que también generamos transformaciones en el colectivo, que sería la mesa, pero también en quienes hicimos parte del ejercicio de sistematización. En esa dirección, esta investigación me permitió también comprender el sentido reparador y transformador que tiene la escucha empática. Ana Cacopardo habla de que el testimonio restituye la escala del humano, y fue precisamente en escuchar los testimonios de los integrantes de la mesa que pude resignificar mis propios estigmas y reconocer en la vulnerabilidad del otro aspectos de mi propia condición humana. En ese sentido, considero que la investigación también tuvo resultados en la escala de la reparación, en el sentido de que al escuchar las voces de personas que históricamente han sido estigmatizadas, como por ejemplo los excombatientes, permite por un lado dignificar sus trayectorias de vida, y por el otro la investigación también permitió reconocerlos como sujetos de saber. En ese sentido, la sistematización fue para mí no solo un proceso de construcción de conocimiento, sino también de transformación de la realidad que queríamos comprender y también de las personas que hicimos parte de este proceso. Con eso quisiera finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación y el súper buen uso del tiempo. Vamos a pasar entonces al momento de los jurados. Vamos a comenzar con el profesor Diego. Gracias, profesor Pablo, pues gracias Geraldi, que fue un ejercicio muy bonito, al profesor Gerardo, y les decía yo ahora en chiste, pero ni tan chistoso, es que está detrás del testimonio viviente de la experiencia, de sistematizar la experiencia, ¿cierto? Franklin, Carlos, Ricardo, Elkin, y llega en un momento en que ya también conocía e incluso teníamos espacios compartidos. Entonces también fue como una bonita coincidencia, digamos. Entonces, pues gracias por esa invitación. Como tengo 10 minutos, voy a ser breve. Lo primero, digamos que creo que fue una lección clave haber asumido los aportes y el planteamiento de Oscar Jara, digamos, frente a la posibilidad de la sistematización.
porque también la sistematización no hay una sola entrada, hay distintas entradas, distintas perspectivas, incluso Marco Raúl, bueno, y otros. Pero esta particularmente creo que se ajustaba muy bien al alcance y la elección, digamos, desde el punto de vista teórico y metodológico. ¿Por qué? Porque pues, nos pone en esa ruta que Geraldi y el equipo sistematizador nos sintoniza, y es que efectivamente comprender, reconstruir, analizar, pero también proponer, o sea, esa perspectiva de sistematizar, pero para transformar, no sistematizar. Hay veces que nos quedamos como en ese punto y reconstruimos, pero damos un paso más allá de los sentidos de la práctica. Entonces creo que eso en particular es un elemento que yo destaco del ejercicio. La evaluación completa está en el correo y ya devolvieron los ajustes, entonces no vamos a detener mucho. Lo segundo, yo creo que es un ejercicio muy valioso en términos de la experiencia en sí mismo, de sistematizar la experiencia. Yo creo que eso es parte del logro de la tesis. ¿Por qué? Porque hay veces se vuelcan sobre la experiencia y no reconocen que la experiencia en sí mismo de sistematizar hace parte del valor y de esos aportes transversales que tú señalas muy bien al final. Entonces la experiencia misma de sistematizar la experiencia, no estamos por fuera, sino dentro, constitutivo, y creo que hay una decisión que es ética y política y además epistemológica, es que los sujetos de la experiencia hagan parte del equipo sistematizador. Eso suena muy fácil, pero ese giro no es tan fácil lograrlo en los ejercicios de sistematización, incluso lo que nosotros de América Latina y el Caribe, digamos que los que hemos estado en estos campos de la educación popular, siempre hace un esfuerzo, se termina haciendo evaluaciones o sistematizaciones post, y aquí yo creo que ese lugar de la experiencia, los sujetos de la experiencia, esa elección, esa decisión de hacer parte del equipo de sistematización, creo que es un acierto para el ejercicio mismo. Un tercer aspecto que yo creo que, pues, que a mí me dejó muy asombrado es cómo se logra la estructura narrativa del texto. O sea, eso fue, digamos, cierta exquisitez. ¿Sí? El primera persona, el tercera persona, y como no es un elemento solamente del lenguaje, ni es solamente el orden semántico, sino también de una postura frente a. ¿Sí? Digamos, como esto está entre las corrientes críticas de pensamiento, siempre es muy importante el lugar de la investigación del investigador y cómo, o la investigadora en tu caso, Geraldi, y cómo decide una estructura narrativa fijando una posición del lugar, ¿cierto? De quien hace la investigación, porque hay veces esas posturas son abstractas. Aquí lo que uno lo ve es reflejada como en el ejercicio mismo de la tesis, el desarrollo de la tesis, en la construcción de sus hallazgos, ¿cierto? Entonces creo que eso para mí es como un cuarto aspecto muy, muy valioso. Un tercero, perdón, Iván. El cuarto, yo creo que incluso, pues no sé si los testimoniantes aquí atrás saben, Geraldi fue tuvo una labor muy respetuosa, además yo frente a cuando uno lo invitan a leer tesis de grado, asegurados, evaluar, ella se tomó el trabajo de cada ajuste, recogerlo y ponerlo sobre la misma tesis. Y lo digo que es muy valioso porque yo fui muy incisivo, sobre todo una parte que fui muy incisivo, después me tranquilicé sobre las distinciones cualitativas cuando abordamos temas tan complejos. O sea, la práctica social no está por fuera de ciertas discusiones que son de orden teórica con implicaciones políticas, urbanización del conflicto, urbanización de la guerra, distinguir violencias políticas de violencias criminales, etc. Siempre fui como muy incisivo como en esas distinciones, por las implicaciones que eso tiene, pues incluso por lo que se reconoce de la medida reparadora para los sujetos de la sistematización como parte del equipo, sino también para el entorno territorial, barrial, comunitario y de ciudad en el que se mueven, ¿cierto? O sea, no era un capricho teórico, sino que era un planteo, o sea, son dimensiones políticas, teóricas, epistemológicas, que además pues tú lo pones muy de presente siempre en el texto frente a unas implicaciones de esa realidad, ¿cierto? Es decir, la experiencia misma se construye al calor de una discusión de esa naturaleza, entonces tú no se puede despachar así, digamos, arbitrariamente, pues me disculpa, profe, ¿cierto? No se puede despachar arbitrariamente. Entonces me gustó mucho que la respuesta fuera muy, en los ajustes que nos mandaron, creo que fue
fue muy valioso como haber sentido recogido eso, porque era también una observación con un sentido, no era una observación solo teórica, ¿sí? Bueno, lo quinto, creo que me van diciendo cuánto tiempo tengo. Yo creo que hay una, digamos, conociendo el proceso mismo de la mesa de la Comuna 9 de la no violencia, creo que hay unos desarrollos que a mí me parecen muy interesantes, como un análisis situado, una comprensión situada, también para, yo no sé, no decir defender, sino como un poco la postura, lo que implica esa práctica situada, pero también en relación con unas agendas de ciudad. Yo creo que eso es muy bien logrado, incluso extraterritorial de ciudad, lo de la mesa de Teusaquillo. Yo por ejemplo no tenía esa conciencia de ese espacio, y que ese espacio sea un referente fundamental para la construcción de este espacio en la Comuna 9, ¿cierto? Entonces yo creo que esa experiencia en particular, pero sin que ese particular o ese singular pierda fuerza en el contexto en que se desarrolla con otras y con otros, ¿cierto? Como que afirma esa singularidad, pero no se desconecta o no se encapsula en ella misma, sino que también se pone como ese desafío de por dónde se leen como tal. De hecho, es que estoy hablando también de mi experiencia. Yo creo que estuve por ahí en el 2020-2021 en la que hicimos allá con ese encuentro ecuménico, sí, que fue un momento como muy fundacional, ¿cierto? Porque era como todas las miradas, todas las lecturas y sobre esa pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a los sentidos de paz que queremos, frente a esta práctica, esta dimensión ética de la no violencia? Incluso bueno, el equipo sistematizador, ese colectivo, más bien, empezaron a descifrar mucho más cuando se habla de no violencia con N mayúscula, de la no violencia seguida, eso que implica, que no es como... Y yo creo que en ese contexto fue muy bien logrado como ese diálogo, ¿cierto? Como del singular con lo otro, pero también de esas dimensiones de los sentidos de paz, de no violencia, de una práctica comunitaria orientada a territorializar la paz. Creo que hay como un elemento fundamental con eso. Y por último, ya con esto cierro, yo creo que es clave, y tú lo señalas al final, es decir, ese diálogo desde la perspectiva disciplinar. Siempre nos hemos desafiado a no separar la investigación de la intervención en trabajo social, ¿cierto? O las preguntas por las interacciones y los procesos de investigación social, porque cuando elegimos precisamente corrientes sociocríticas, pues estamos diciendo que vamos a hacer en una dirección y no en otra. Yo siempre he dicho que ahora soy más activista que profesor, ellos saben. Y es porque yo creo que también lograr bajar esos niveles de abstracciones, cuando usted hace una elección y esa elección se ve reflejada en una dimensión como que esta propuesta la analizamos, la interpretamos, la reconstruimos, pero también damos una salida de la propuesta de intervención que hacen al final, ¿cierto? Para crecer, para fortalecer, para desarrollar, para potenciar la experiencia en sí misma. Yo creo que es una decisión clave, pues, que también le das consistencia como a todo el planteamiento del problema, de los objetivos que se trazaron, de la ruta metodológica elegida, de la fundamentación que ahora la señalaba muy bien, y como el punto de salida, o sea, no se quedó, insisto, encapsulada en una dimensión, sino que esa diálogo, investigación e intervención, yo creo que es muy clara, digamos, como en esa construcción. Ya yo creo que dejaría por ahí. Yo insisto, yo creo que me gustó mucho porque esas distinciones que fueron realizadas, porque las implicaciones que eso tiene, ¿sí? Pero yo creo que en general, frente a las elecciones hechas, frente a la perspectiva teórica, epistemológica, la dimensión, digamos, al alcance de esto fue muy claro y muy bien logrado, y para mí eso fue esa postura tuya frente a la investigación, creo que es muy bonita y se siente, se siente. Gracias. Muchas gracias, profesor Diego. Continuamos con el profesor Hugo. Bueno, Geraldine, me alegra mucho que Diego me haya antecedido, porque creo que él tiene ya una experiencia y todo un recorrido, especialmente en lo que significa, pues, la construcción de paz, y mucho más también verlo en esos procesos de violencia que hay aquí en la ciudad, y pues eso le da un significado bastante importante a esta práctica en términos locales, pero también en términos de lo que
implican las tensiones cotidianas en estos procesos que efectivamente la lectura que haces en el documento da cuenta de eso, ciertas tensiones entre lo instituido, lo instituyente, cómo ahí precisamente va ganando fuerza este proceso en decir algo desde la misma gente. Bueno, yo así como 4 cosas que priorizaba acá en medio de todo. Bueno, me encantó que hubieses empezado con el video, en la voz de los compañeros. Coincido con Diego que ese es un desafío bastante importante y que no siempre se logra. Y creo que es un trabajo de sistematización que sea bien llevado necesariamente parte del empoderamiento de las voces de quienes hacen parte en lo cotidiano de las prácticas, ¿sí? Porque pues ya también a veces vemos trabajos de sistematización donde todo el protagonismo está centrado en quienes nos ubicamos como investigadores desde esta orilla, y pues creo que ahí se da un trabajo de intercambio, de aprendizaje, de construcción, como efectivamente ellos lo evidencian en el testimonio que dan de cómo se hizo la investigación. Eso me parece muy importante. Creo que también la sistematización logra dar un lugar de esa polifonía, como lo dice el propio Marco Raúl Mejía, de los sujetos que protagonizan la práctica. Y para mí fue muy interesante también cuando empiezo a leer el texto, ¿cierto? Y entonces encuentro esa diversidad de miradas, pero más que miradas de vida, que están allí puestas y empiezan a dialogar, pero también cómo se observan los conflictos, las disputas, las tensiones entre ellos, entre también los otros actores que están, pues ya que se siente una persona que hizo de grupos al margen de la ley, de pues, combatientes, de la fuerza pública, líderes que vienen también trabajando en cómo pensar la paz, que realmente no son muchos los que abunden, lamentablemente también por el mismo contexto de violencia. Sabemos que ese ha sido un terreno también vetado, que todos y todas sabemos que hemos transitado por lo comunitario, por lo social, por lo político, que eso es necesario, pero también hay bastantes cortapisas como para poder asumir ese papel en propiedad. Entonces creo que ver esa experiencia en la ciudad para mí fue muy revelador. Creo que eso se corresponde también con algo que ponía con la evaluación escrita, es por ejemplo esa primera parte que corresponde a la reconstrucción de la práctica, un poco de esos orígenes de donde una práctica cómo se va configurando, que fue muy valioso ver toda esa memoria de esas acciones comunitarias por la paz, de esas iniciativas, desde cosas tan cotidianas como hacerle el llamado a ciertos actores armados, las bandas, frente también a cómo estaba escalando la violencia, y bueno, para mí eso fue muy importante. Lo decía, creo que más que una reconstrucción de la práctica misma fue dar cuenta de esa memoria misma de la que ellos son portadores. Bueno, creo que eso fue sumamente valioso. Ahora volviéndote a escuchar, se me hace muy potente en esa vía, esa categoría de reconciliación, ¿cierto? Porque sabemos que es uno de los puntos más críticos en la consolidación de un proceso de paz, y que efectivamente es lo que se disputa en toda la transición. Y finalmente, ¿qué hacemos con todos los odios, las enemistades, los dolores, los imaginarios distorsionados del otro, la otra, también eso que nos está demandando en el momento histórico? Entonces creo que efectivamente los compañeros, a partir de su práctica, de su pensamiento, de lo que se jugaron ahí también, en cómo tejer eso en el territorio con otros actores comunitarios, institucionales, y poder también ir en ese tejido mucho más ampliado que esbozaba Diego, de ir no solamente quedarse pues en lo que pasa en el barrio, sino poner eso en diálogo con esa propuesta de no violencia que empiezan pues como a ser un eje o un hilo conductor de su práctica, pero también empezar a desbordarla y entender otras cosas. Pero con relación a eso, yo al inicio pensaba, y yo bueno, creo que están muy anclados como a esa noción que es más externa, que
que también requiere como todo un proceso de capacitación así muy detallado para que les habilite. Entonces yo empezaba también como internamente a disputar con eso, pero luego ya veía como en la práctica empezaron a soltarse y a construir sus propias cosas, experimentar sus propias búsquedas con algunas inspiraciones en esa metodología, pero sin dejarse del todo atrapar y al final también hacer consciente como ese ejercicio. Entonces, con esto de la reconciliación pareció, porque retratas muy bien como el tipo de acciones que desarrollan, ¿cierto? Y creo que hay muchas acciones también de sanación de los vínculos, de sanación de las memorias, como parte de ese ejercicio de reconciliación. Entonces creo que el ejercicio de sistematización que hacen logra darle fuerza a esto, y creo que ahí hay un punto clave pues, como para conectar con esto de una perspectiva de esa ética comunitaria, que efectivamente está mucho más ligada al cuidado de esos bienes comunes, de esa construcción de lo colectivo, y pues cómo precisamente preservar esos vínculos que están conectados también con esa lógica territorial. Bueno, y voy a lo tercero, que tiene que ver precisamente con la disputa de los sentidos, ¿cierto? En torno a las paces, a la no violencia, etc. Creo que eso fue sumamente valioso, como poder caminar esa orilla y de a poco ir desmadejando eso que a lo último pones mucho más en clave esas construcciones propias. Y bueno, como allí hay una apuesta también desde ese sentir, desde esa búsqueda, desde esa experimentación de idas y vueltas, de cómo se va configurando también un pensamiento propio en esa vía, que efectivamente creo que ese es el sentido de la sistematización, ¿sí? Donde decimos es que no son solamente reproductores, sino portadores de saberes y conocimientos. Entonces también la posibilidad de disputar sentidos frente a las construcciones académicas, institucionales, a esos otros actores que se han vuelto hegemónicos en los territorios, y pues creo que progresivamente el trabajo va llevando hacia allá y dándole contenido y sentido a esas categorías que tú enuncias. En lo metodológico, creo que había algo que a mí me hizo ruido, todavía me hace ruido, y es pensarlo desde lo cualitativo. Yo creo que en la realización eso desbordó lo cualitativo, de hecho, en la concepción inicial, ¿sí? Porque de hecho lo quali, se ubica efectivamente en un lugar más de la comprensión, pero acá ya había una apuesta en términos de entrar precisamente a problematizar y a disputar sentidos frente a unas visiones que se volvieron hegemónicas de la paz y a las prácticas, y especialmente a ese borramiento de los sujetos en los territorios. Creo que en esa vía creo que no es muy consonante, un poco menos con la visión del profe Jara, que si lo fuéramos a clasificar en términos teóricos es mucho más una visión de la sistematización mucho más dialéctica, cualitativa. No iría de Alfonso Torres, por ejemplo, ¿cierto? Que lo enuncia directamente, aún así creo que no lo logra, no se recoge tanto en eso. Pero no, es un asunto más de la comprensión de llegada del proceso. Creo que logra unas rupturas, y como uno de los saberes que me habitan es precisamente la sistematización, diría es una sistematización muy bien lograda porque permite varias cosas. Uno es ese empoderamiento desde los sujetos, desde el inicio, como la investigación no hace cosas diferentes a investigar para lograr ese empoderamiento, sino que es desde lo que ellos decían en el video, de podernos sentar, conversar, reflexionar, tomarnos un café, pensar qué es lo que estamos haciendo, eso qué significa, qué ha jugado nuestra propia existencia, cómo nuestra propia existencia también es fuente de aprendizaje, de saber para iluminar eso que están buscando, cómo al final también en esa propuesta de intervención que tú planteas, pues quedan abiertas una cantidad de cosas, ¿no? Otra persona pues leería y dice, no, pues es que no, apenas van como a la mitad del camino, pero es que poder entender que hay mucho por hacer, que tienen todo el potencial para hacerlo, pasa por haber hecho ese trabajo de sistematización. Entonces hay una reflexión del propio qué hacer,
precisamente, que lo que hace es esa lógica de praxis, acción, reflexión, acción. Pues efectivamente, como esa acción final es una acción resignificada, repensada, mucho más consciente, mucho más clara también en jugarse lo propio, en esa búsqueda de esas metodologías, de esos conocimientos, de esas apuestas. Entonces creo que hay una ganancia importante, porque lo que está haciendo en esa perspectiva de esos enfoques críticos de la investigación es como la investigación ayuda a iluminar el qué hacer de la acción y a potenciar. Creo que eso está muy claramente jugado, y lo que ya decía, aparecen, o sea, las voces de ellos, y tú ahí como tejedora va tomando fuerza. Entonces, muy bien en ese sentido. Bueno, no, yo creo que queda mucho por seguir aprendiendo de esa, como tú lo nombrabas, de esas propuestas de construcción de paz más comunitarias, mucho más situadas, y creo que esa es la deuda, ¿cierto? Esa es la deuda que también históricamente tenemos, porque a veces también se entiende como que los sujetos, las comunidades, los territorios han sido pasivos frente a esas violencias sociopolíticas, frente a esos conflictos sociopolíticos, y en realidad siempre han existido muchas acciones de resistencia, de transformación, tal vez no han sido valoradas, no han sido juntadas a partir de ese testimonio que tú también le das fuerza. Bueno, muy bien, gracias. Gracias a los compañeros, gracias por toda esta persistencia, porque uno sabe que también es muy complicado mantener ese vínculo en un trabajo de investigación, un equipo de sistema creación así. Mantenerlo así no es una lucha, pues yo lo veo en otros espacios y es complejo, eso genera muchas tensiones, pero como la enfrentamos, pero creo que lo han hecho muy bien hasta este punto. Muchas gracias, profesor Lupo. Vamos entonces a las respuestas de Geraldine, luego a las palabras del director. Bueno, pues yo qué podría decir, me siento como muy contenta y muy emocionada como de escucharlos hablar, porque me hace sentir que el ejercicio de investigar entonces no solamente generó transformaciones en mí, sino que también pude lograr transmitir lo que fue el proceso. Y entonces cuando les escucho, como las reflexiones que también se generaban cuando me leían, cuando nos leían, es como, sí, muy gratificante, ¿cierto? Y frente a lo que plantean, efectivamente